Continuamos entonces con la enseñanza sobre los dos pactos. Hemos venido enseñando esta diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto con el propósito de que el creyente pueda identificar el tiempo en el que está viviendo, y al identificar este tiempo en el que vive, al identificar en los principios bajo los cuales se debe regir, entonces podrá tener un mayor entendimiento y podrá tener un mayor aprovechamiento de los principios que Dios estableció para su victoria. Dios estableció en Cristo Jesús un nuevo pacto en su sangre, y ese nuevo pacto tiene mejores promesas, dice la palabra de Dios, que el antiguo. El antiguo pacto tenía sus promesas, tenía su forma, tenía sus principios, sus reglas, sus normas. El nuevo pacto tiene nuevas promesas, mejores promesas, pero también tiene principios, tiene leyes, tiene bases, fundamentos. Y podemos decir que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley que todo lo centraba en pecado y en muerte como consecuencia de ese pecado. Vamos a estar profundizando un poco el aspecto legal. Para esto, vamos a estar leyendo en el Evangelio según Mateo, capítulo 5. Esto es la comparación que hace el Señor entre la ley, que era la base legal, el aspecto legal del antiguo pacto, y su mensaje del reino de los cielos, que el mensaje de Jesucristo o la doctrina de Jesucristo es el centro o aspecto o el fundamento legal del nuevo pacto. Mateo capítulo 5, desde el versículo 17 en adelante, hasta el versículo 48, Jesucristo hace una rememoración de la ley. Él comienza a mencionar aspectos legales y cómo lo estableció Moisés, y comenzó a explicar y a profundizar cómo lo iba a establecer él. Hemos estudiado que Moisés y Jesucristo son un tipo de profeta, pero son un tipo de profeta que dicta leyes. Y Moisés anunció que iba a venir otro profeta como él, y que el alma que no oyere al tal profeta sería desarraigada del pueblo. Cuando Jesucristo viene, introduce este principio, versículo 17 del Evangelio según Mateo, en el capítulo 5. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. No he venido para eliminarla, sino para darle su correcta interpretación, aplicación, para llevarla hasta su fin, hasta su cumplimiento. Como nadie antes de mí la pudo cumplir, yo he venido para cumplirla, para llegar hasta el fin del pacto, para establecer el nuevo pacto. Dice el versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta, hay un hasta, ¿no? La ley no pasará hasta, la ley no pasará hasta, ni una jota ni una tilde de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Fíjese, Jesucristo está haciendo un paralelo entre lo que es la ley y el reino de los cielos. Está haciendo un enlace porque está diciendo, en base a la ley, el reino de los cielos se comienza a manifestar. Finaliza la ley y comienza el reino de los cielos a manifestarse como tal. En Marcos capítulo 1, versículo 15, dice Jesucristo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces está hablando de un cumplimiento de un tiempo. Y aquí habla de que hasta que todo se haya cumplido.
Jesucristo en Marcos 1:15 comienza a anunciar que es el cumplimiento. Él vino para anunciar el cumplimiento de los tiempos. En Hechos capítulo 1, versículo 7 también habla de esto. Porque los discípulos le hacen la pregunta al Señor, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Él le dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones o las ocasiones, que el Padre las ha reservado en su sola potestad, pero recibiréis poder. Ahí es donde le dice, ustedes van a recibir poder. Ustedes tienen que enfocarse en el poder que van a recibir y ser testigos. No se enfoquen tanto en los tiempos. Los tiempos están en la prerrogativa o bajo la autoridad del Padre. Sigo con Mateo capítulo 5, versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Fíjese, los escribas y los fariseos, ¿quiénes eran? Los que precisamente estaban para enseñar la ley. Escribas y fariseos eran dos sectas del judaísmo que estaban divididas por principios doctrinales. Los escribas eran parte de los intérpretes, parte de los estudiosos de la ley, y entonces eran como un tipo de escribiente. Y los fariseos eran la secta más grande del judaísmo. De ahí vino también Pablo, o Saulo, y luego Pablo. Pero esta secta del judaísmo llegó a ser la más grande porque era la que más reconocía la manifestación sobrenatural de Dios. Porque los saduceos, que era la otra secta que le hacía como la contraparte, eran un poco más conservadores y ellos no creían en manifestación de ángeles, en manifestaciones espirituales ni nada de eso. Ellos no estaban muy seguros en cuanto a la vida después de la muerte, no tenían un entendimiento claro en cuanto a eso y entonces ellos se cerraron en ese aspecto. Pero los fariseos eran más abiertos en ese sentido, creían en la manifestación de ángeles, creían en la revelación sobrenatural de Dios y hacía una diferencia entre los escribas, entre los saduceos y los fariseos. Pero Jesucristo está diciendo, si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La entrada al reino de los cielos, según Juan capítulo 3, versículo 3 en adelante, es por un nuevo nacimiento, un nuevo estilo de vida. La justicia que proviene de Dios, según Romanos 10, desde el verso 1 al 4, es por la justicia que viene de Dios. La justicia que viene de Dios, no de los hombres. La justicia que no es por la ley, sino la justicia que es por la fe. Es muy importante comprender en este sentido, antes de avanzar, que Jesucristo no vino para eliminar la ley, pero sí vino para darle el cumplimiento, y cuando ya toda la ley se cumpliera, iba a comenzar a anunciar el reino de los cielos. Entonces hay un tiempo clave entre el fin de la ley y el inicio del reino de los cielos. Hay un tiempo clave allí. Porque Jesucristo todo el tiempo que vivió, lo vivió bajo la ley. Porque la ley del antiguo pacto iba a estar vigente hasta que se estableciera el nuevo pacto y la ley del nuevo pacto. Entonces Jesucristo viene y cumple la ley para que se cumpliera lo que él mismo está explicando aquí, lo que él mismo está exponiendo aquí, que no iba a pasar ni una jota ni una tilde, que son los principios más pequeños en cuanto a la gramática del idioma hebreo. La tilde y la jota es lo más pequeño, del griego, perdón. En el hebreo realmente no hay esos signos de puntuación. Ahora hay algo muy importante en esto, en esta enseñanza sobre los dos pactos. Hay algo que es clave que se pueda entender y revelar, que cuando Jesucristo está diciendo, si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, lo que está diciendo es, si la justicia de ustedes se somete solo al aspecto de la ley, entonces la justicia de ustedes no les garantiza que entren al reino de los cielos. Entrar al reino de los cielos implica un nuevo nacimiento, según lo que él expuso en Juan capítulo 3, versículo 3 en adelante. Hay que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Entonces la justicia viene por algo espiritual, no por obra, sino por fe.
la justicia que viene por la fe, por confesar a Jesucristo como Señor, por ser lavado en la sangre nueva, en la sangre de Cristo, en la sangre del pacto. Digo sangre nueva porque había una sangre que limpiaba en el antiguo pacto y hay una sangre que limpia en el nuevo. Hoy día, el Israel natural vive bajo el antiguo pacto y sigue ofreciendo los mismos sacrificios. Para ellos Cristo murió en vano, no vino, mejor dicho. El Mesías, el Salvador, el prometido, no vino según ellos. Y por causa de eso, el Israel espiritual, que es la iglesia de Jesucristo, entró en el reino de los cielos. Israel no ha entrado. No ha entrado. Ahora, el reino de los cielos es un reino espiritual. Por eso, lo que nosotros vamos a exponer ahorita parece como que si Jesucristo hubiese hecho la ley del nuevo pacto más difícil todavía de cumplir. Como si Él, al profundizarla o revelarla, estuviera diciendo, esto va a ser ahora más fuerte. Pero hay una diferencia. Los judíos tenían que cumplir la ley de Moisés al pie de la letra para poder ser salvos por la ley. Para ser justificados según la ley, no podían quebrantar ni un solo mandamiento, porque el que quebrantara uno se hacía transgresor y estaba quebrantando toda la ley por quebrantar un principio de la ley, un mandamiento de la ley. Entonces, según la Escritura, nadie se podía justificar según la ley. Por eso Jesucristo, en Juan capítulo 5, verso 20, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. No es por obras para que nadie se gloríe. Versículo 21. Oíste que fue dicho a los antiguos. A los antiguos es a los que Moisés les dio la ley. No matarás. Aquí está el principio legal. No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea, enojarse y lo coloca al mismo nivel de matar. Te enojaste con tu hermano, lo estás matando. Y por eso, en el Nuevo Testamento se revela lo que ocurrió entre Caín y Abel. Caín mató a Abel, pero en el corazón ya lo había matado antes de matarlo. Entonces, como Dios sabe que el problema no es el aspecto legal, sino que el problema está en el corazón, ¿qué hizo Dios? Cuando Juan el Bautista dijo, y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, estaba refiriéndose a personas que iban a ser cortadas. Pero Juan el Bautista también estaba diciendo, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, también quiere decir que la raíz del pecado que está en el corazón también iba a ser cortado desde allí. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿De dónde nace el pecado realmente? Del corazón. Cuando Jesucristo dice que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, está diciendo lo que después Juan recoge y dice que el que no ama a su hermano es un homicida. Y ustedes saben, dijo Juan, primera de Juan, capítulo 3, y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, que tiene la vida eterna, puede ser salvo, puede haber recibido el reino de los cielos, puede haber entrado al reino de los cielos, pero esa vida eterna la puede perder si sigue de homicida. No es solo el hecho de tomar un arma, hacer un disparo, matar a alguien. En el corazón puede haber mucha gente muerta ya. Este se murió para mí. Un creyente no puede decir eso. Está bajo juicio ese creyente. Y está bajo juicio de muerte. Está bajo tal pecado que la salvación, si el momento de levantamiento de la iglesia o el momento de su muerte le haya en esa condición, sepa que ese creyente se perdió. No importa cuánto tiempo estuvo en la iglesia, cuánto diezmó, cuánto ofrendó, no importa cuánto oró, cuánto se consagró en las demás áreas, simple y llanamente este homicida es culpable de juicio. Porque en su corazón no perdonó. Y vamos al principio del perdón,
Jesucristo dice que el que no perdona, Dios tampoco lo puede perdonar. Así que hay momentos en que la sangre de Cristo no limpia. Hay pecado que la sangre de Cristo no limpia. ¿Cuál? La falta de perdón es un pecado que la sangre de Cristo no limpia. ¿Por qué no limpia? Porque la sangre de Cristo es una señal de perdón. Es el perdón de Dios para el hombre. Pero está condicionada. Los principios de Dios, las promesas de Dios, todas tienen una condición. Está condicionada. Si haces esto, yo hago esto. Si tú perdonas, yo te perdono. Si tú no perdonas, yo no te puedo perdonar. Ni que te quiera perdonar, no te puedo perdonar. No hay forma de que Dios perdone a alguien que no perdona. No hay forma, Dios no puede hacerlo. No puede violar sus propios principios, no puede violar su propia ley. Dios estableció perdón como algo obligatorio. Entonces, en esta enseñanza sobre los dos pactos, nosotros vamos a notar que Jesucristo, cuando comenzó a establecer los fundamentos de su doctrina, son más profundos, van más a la raíz del asunto. El problema no es matar a alguien, eso sería las ramas en una mata. Ya ese es el fruto que echó esa mata, para muerte. El problema está en la raíz, que es del corazón, donde nacen los homicidios, donde nacen las guerras, dijo Jesucristo. Ahora, es clave entender que Jesucristo está introduciendo estos aspectos legales porque Él está hablándole al pueblo de Israel en su contexto. Y entonces Él tenía que enseñarle, yo no vengo a eliminar la ley, yo vengo con el mismo espíritu, yo vengo en el mismo espíritu que impulsó a Moisés, que inspiró a Moisés para poder registrar todo aquello. Ese mismo espíritu me impulsa a mí para hacer lo que yo estoy haciendo. Vengo en el mismo espíritu, esto es una continuación. La ley en sí fue perfeccionada en Cristo. Y entramos en una nueva ley, que es la ley del amor en Cristo Jesús. Ahora es muy importante entender esto. Estamos en el versículo 22, Mateo capítulo 5. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Solo por decir una palabra. Es una ofensa. Fatuo es como llamarle loco. O sea, loco y estás expuesto al infierno si no te arrepientes. Oh, ¿verdad que estaba como que complicándose el asunto? La diferencia es que Dios iba a establecer en el nuevo pacto un corazón nuevo. Y las leyes iban a estar escritas en el corazón, donde estaba el problema. Y la circuncisión iba a ser del corazón, donde estaba el problema. El cuerpo pecaminoso carnal iba a ser cortado, donde estaba el problema. Dios colocó el hacha, la palabra, que penetra tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, tus huesos, a la raíz del problema, porque de otra forma no podía haber salvación para el hombre, porque los designios de su mente, de su pensamiento, eran de continuo el mal. Ahora, Jesús está haciendo un paralelo entre la ley y los principios del nuevo pacto. Y está tomando como base, como fundamento, lo que fue dicho para ahora decir algo nuevo, traer una revelación o introducir el principio de la ley del nuevo pacto como fundamento de su doctrina. Por tanto, dice, por esto, de no decirle necio ni decirle fatuo, por esto de que va a haber juicio, por esto de que hay infierno para que el que haga esto, por esto, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no dice que tú tienes algo en contra de tu hermano, si tu hermano tiene algo contra ti, de repente tú te acercas a un hermano y tú lo ves que ya no te saluda igual, ese hermano tiene algo contra ti. Tú no sabes qué es, pero él tiene algo contra ti.
Algo le hiciste, algo vio, algo notó, pero está ofendido contigo. Tiene algo contra ti. Si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, no te la lleves porque la vas a invertir en lo que no es lo que Dios puso en tu corazón. Déjala delante del altar y anda. No la puedes presentar, la colocas delante del altar, no en el altar, delante del altar. Y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Primero implica prioridad. La prioridad para Dios no es tu ofrenda. La prioridad para Dios es que tú tengas relaciones sanas con tus hermanos. Reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven luego y presenta tu ofrenda. Versículo 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. 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 No sea que tu adversario te entregue al juez. Padre, ¿no veis a mi hermano haciendo esto? El juez del universo. No sea que tu adversario te entregue al juez. Papá me ofendió y no se arrepiente el sinvergüenza. Ni cuenta se dio que me ofendió. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil. Y seas echado en la cárcel. De cierto os digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ahí está hablando de un paralelo natural del juicio eterno. El juez es Dios. Y una persona que muere en la condición de pecado, viene Dios y lo entrega al alguacil. ¿Quién será ese alguacil? El que está puesto en el infierno, que es como el retén. Como el retén porque no es la cárcel. La cárcel será el lago de fuego, Apocalipsis capítulo 20, 21. Esa es la cárcel. El retén va a estar en la cárcel. El lago de fuego. Ahora, para no ir a parar allá, es mejor que tengamos unas relaciones sanas con nuestros hermanos. Es mejor que haya perdón en nuestro corazón, así como Dios nos ha perdonado, entonces nosotros debemos perdonar al que nos ofende también. ¿Ve? Esto es principio del nuevo pacto. Sin el poder de Dios, sin el Espíritu de Dios, sin la transformación de Dios, sin la circuncisión espiritual, sin la nueva naturaleza de Dios en nuestras vidas, sin haber nacido de nuevo, sin tener el Espíritu Santo, sin la ley de Dios estar en nuestro espíritu marcada, sin Dios haber cambiado el corazón de piedra y colocado un corazón de carne sensible, sería imposible guardar esta ley. Si era imposible la otra, esta sería más difícil. Pero como hay una transformación, hay un cambio, hay algo que hace el Espíritu Santo, entonces es más fácil cumplir esta ley. Usted ve, cada vez que usted quebranta la ley de Dios, el Espíritu Santo comienza su función de llevarlo a restaurar ese principio. De ir, de hablar con la persona, y aunque en este principio Jesucristo no menciona que el Espíritu Santo es el que te va a recordar que tu hermano tiene algo contra ti, déjame decirte que esa es parte de su función. Él te va a recordar todo lo que Jesucristo dijo. Avanzamos. Versículo 27, Mateo capítulo 5, versículo 27. Lea conmigo. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Jesús está profundizando la ley. Tomó el principio legal y dijo, ya va, esto no es suficiente. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Dónde está el problema? En el corazón. Mirar a una mujer para codiciarla o querer tenerla, que es lo que quiere decir codiciar, ya es adulterio. No necesita quitarle la ropa y hacer todo lo demás para adulterar. ¿Ve? Entonces, con solo mirarla y tener aquellos malos pensamientos, aquella mala intención en el corazón, ya adulteró con ella en su corazón. A ver, no dice fornicó, adulteró. Es diferente. Adulteró. Porque no es su mujer. Puede ser la de su prójimo, puede ser una mujer soltera, puede ser cualquier mujer,
Pero si la miró, la codició, la quiso tener, adulteró con ella en su corazón. Lo mismo para la mujer. Cualquier mujer que mira a un hombre para codiciarlo o querer tenerlo, ya adulteró con él en su corazón. Entonces usted le dice a alguien que no es cristiano esto y dice, wow, estoy muerto. Y usted le dice esto a algunos cristianos y dice, wow, también estoy muerto. Hay gente que transmite una idea de pensamiento de que no, tú puedes admirar la belleza de la creación de Dios. Bueno, puedes hacerlo, pero de allí a adulterar está a solo un paso. Solo falta que haya la intención, el deseo de querer tener a aquella persona. Jesucristo continúa. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Ah, hermano, me tengo que sacar los ojos, literalmente. No. No, porque entonces tendrías que sacarte los dos y no solo el derecho, porque el derecho no es el que peca y el izquierdo el sano. El ojo derecho no es el pecador y el izquierdo el santo. No. Por eso Jesucristo dijo uno solo. Si hubiese dicho los dos hermanos, ahorita hubiese una buena cantidad de ciegos por allí. Ya hay algunos por ignorancia. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. O sea que por este tipo de adulterio, ¿dónde va a parar la gente? Al infierno. Por este tipo de adulterio espiritual. De ver y codiciar. Lo quiero para mí. La quiero para mí. Dice, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mejor dicho, antes de ver, sácate el ojo. Y antes de tocar, córtate la mano. Esto no es en el sentido literal, es una paráfrasis. Él está tratando de dar a entender que no mires. Antes que vaya a nacer en ti la codicia, no mires. ¿Recuerdan aquel rey que en el tiempo de la guerra, en vez de ir a la guerra, se quedó en palacio, estaba en su segundo piso de palacio y mirando por el patio? Imagino, en aquel tiempo sería un baño como los que hoy hay que no le colocan techo. No estaba en el río, en una quebrada. Ahora, había una mujer allí y ella se estaba bañando. Y este rey la miró. Ya ahí el pecado para este tiempo se había consumado. La quiso tener. Claro, en aquel entonces hizo todo un proceso para llegar a tenerla. ¿Y qué no le costó lágrimas ese pecado a ese rey? Sabemos que estamos hablando de David. Ahora, esta mujer después pasó a ser su esposa, porque mató por causa de ella. Fíjese hasta dónde el pecado que se activa en el corazón por mirar, miró y quizá al principio nada, pero después se quedó mirando. Y ya comenzó a desearla, quiso tenerla. No le importó que era casada. No le importó que él tenía muchas. Era el rey. Tenía mujeres y tenía concubinas. Podía, lo que vio y se sintió estimulado, pudo ir y satisfacerse con quien le era legal hacerlo. Pero no. Ahí nació, se sembró una semilla, creció un árbol y produjo un fruto. Y ese fruto fue doble. Ya no después solo adulteró, sino que mató. Ya no solo fornicó, sino que mató. Entonces eso nació en su corazón, así como en Satanás nació en su corazón todo lo que él es hoy. Y ha crecido ese árbol y ha echado varios frutos, ahora son muchos. Ahora, este ser conoce ese principio, por eso te tienta. La tentación nunca viene de Dios, viene siempre de Satanás. Estamos a unos días de entrar a una fecha que en el mundo se celebra como el Día del Amor y la Amistad. Es una fecha satánica.
es una fecha de inducción demoníaca. Es una fecha donde un espíritu inmundo es desatado y desenfrenado por la invocación del hombre. Supuestamente están invocando el amor, pero no es el ágape. Están invocando a Epitunia, que es un fuerte deseo sexual. Están invocando a Eros, que es el amor romántico. Eso es lo que están invocando para estos días, el mundo. Y hay momentos donde la iglesia, por su ignorancia, camina en el mismo desenfreno. Y hay lugares donde hasta las congregaciones la adornan con corazoncitos ese día. No saben que es una invocación satánica a un espíritu que lo que va a inducir hacia este tipo de cosas, como el mismo espíritu que indujo a David a mirar a aquella mujer casada, es el mismo espíritu de Cupido que flecha hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con mujeres casadas. O sea, él no le importa la legalidad. Simple y llanamente se entiende desde la mitología griega como un espíritu travieso, como un niño travieso, que flecha a una persona con otra. Aquello del amor a primera vista y todas aquellas tonterías del diablo es parte de eso mismo. Vamos a avanzar porque no es el tema de hoy, pero es importante que esto se entienda. Cuando Jesucristo dice, sácate el ojo, córtate la mano, no está diciendo literalmente córtatela o sácatelo. Está diciendo no mires, porque de mirar o de tocar, hay de repente unos que son muy graciosos, que saben que son muy espirituales, y entonces de repente su trato hacia las chicas o el trato de las chicas hacia los chicos es muy especial, y de repente comienza con unas caricias supuestamente inocentes, de repente le acaricia el pelo o la cara y simple y llanamente es amistad, supuestamente, y es inocencia, pero mejor córtesela. Mejor no la toque, porque sensaciones se van a despertar. Mejor no la mire. Usted va a comenzar a mirar, oye, ¿está bien la hermana? No, no está bien. Usted haga como Adán. Usted acuéstese a dormir y deje que Dios se la presente. Cuando Dios se la presente, cásese con ella y después, bueno, ya todo está bajo el principio legal de Dios. Mateo, capítulo 5, versículo 31 dice, también fue dicho, esto también es un aspecto legal, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, a no ser por la única excepción, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Hay un solo principio legal por el cual un matrimonio se puede disolver. Uno solo, por causa de fornicación. La fornicación de uno quebranta el pacto y le da libertad al otro de decidir si perdona, que en el pacto en Cristo debería perdonar hasta eso, decidir si perdona o decidir si no puede soportar y sobrellevar aquello y dar una carta de divorcio. Pero en la antigüedad aquellos se relajaron hasta el punto que daban carta de divorcio por cualquier cosa. Entonces, aunque legalmente había una carta de divorcio, espiritualmente seguían unidos, seguían atados al pacto, y entonces adulteraba contra el marido la mujer, aunque tuviera una carta de divorcio. Usted ve, hoy en día ha habido un libertinaje en ese sentido. Gente que de repente se divorcia hoy, se casa mañana, se vuelve a divorciar, se vuelve a casar, y tiene 3, 4 parejas, y supuestamente está en Cristo, y supuestamente se va a salvar. Porque no le han enseñado la verdad que le haga libre. Porque no le han confrontado con una realidad que va a hacer que se pierda por la eternidad.
No importa cuánto diezmen, cuánto ofrende, cuánto tiempo pase en la iglesia, cuánto ore, cuánto ayune, Dios no va a violar su ley. Dios no va a violar la ley de Cristo. Es importante que nosotros estemos claros en todo esto. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Perjurar era jurar en vano o en falso. Era comprometerse y no cumplir. Eso era perjurar. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. No juréis. Ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jures. En Maracaibo es muy normal, en Venezuela es muy normal, en Colombia es muy normal, te lo juro por mi madre. Cuando ya la gente no se le haya que decir, porque ya no creen en tu palabra, porque ya tu palabra vale menos que un billete de 15, que es falso, en nuestra moneda no hay billetes de 15. Entonces la gente ve tu palabra como falsa, o la palabra de alguien como falsa, y entonces no cree su palabra. Entonces allí es donde viene el juramento. Jurar como decir, esto es verdad, para que me creen. Te lo juro por mis hijos que se mueran, dice la gente. Así lo dicen. Te lo juro por lo más sagrado, por los huesos de no sé quién. Así dice la gente. Pero cuando dicen eso, lo están diciendo en serio como para comprometer más seriamente su palabra y decir, es verdad lo que yo estoy diciendo. Pero Jesucristo dice que no jures por nada. Ni por tu cabeza, versículo 36, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, si es sí. O no, si es no. Porque lo que es más de esto, de mal, procede. O sea, tiene un origen maligno. Hay gente que dice, hermano, usted vino para tal cosa. Ay, hermano, no, pero... Y entonces, lo que es más del no, de mal procede. Es la misma justificación que trajo Adán en el huerto. Hermano, ¿hizo esto? No. ¿Lo hizo? Sí. Que tu sí sea sí, que tu no sea no, porque eso le va a dar firmeza a tu palabra. Cuando la gente te oiga decir esto es así, entonces la gente va a creer lo que tú estás diciendo. Y vamos a ir finalizando para dar un ejemplo con este pasaje desde el versículo 38 en adelante, Mateo capítulo 5. Estamos en el capítulo 5 analizando el aspecto legal o el fundamento legal del nuevo pacto en Cristo, que es la doctrina de Jesucristo. Y estamos hablando que es un enlace entre los principios de la ley y el principio del reino del cielo. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. La ley decía, al que te saque un ojo, sácale un ojo. Al que te vuele un diente, vuélale un diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, o esta palabra antes lo que quiere decir, en vez de esto, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Hay gente que no le agrada este principio, pero Jesucristo nos dio el ejemplo. No le agrada. Dice, yo no soy de los cristianos bobos. Lo dicen. Yo no soy de los cristianos que se dejan. Si a mí me dicen 2, yo digo 4. Bueno, está fuera de los principios del reino de los cielos. Estás caminando en tu voluntad, caminando en la carne, en lo natural. Estás caminando sin matar al viejo hombre. Dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. No resistas al que es malo. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Muéstrale de quién eres hijo.
El que es malo tiene un padre que es malo. ¿Quién es su padre? Como Jesucristo le dijo a algunos de sus discípulos, fariseos, de sus discípulos que venían del judaísmo, le dijo, ustedes son de su padre el diablo. Ah, pero la diferencia entre el hijo del diablo y el hijo de Dios es que el hijo de Dios es obediente a Dios. El hijo del diablo es obediente al diablo. Entonces, al que me dice dos, yo le digo cuatro, son un principio del diablo, no de Dios. Son los principios y las bases en lo que un hijo del diablo va a hablar. No un hijo de Dios va a hablar así. A mí el que me pega, le pego. Yo no me voy a dejar echar broma de nadie, así hablan algunos creyentes. Pero déjenme decirle que están hablando como el diablo hablaría, como su padre. Ahora escuche bien esto. Dice, a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. ¿Recuerdan aquel hombre que fue obligado a llevar la cruz de Jesucristo? ¿Sí recuerdan eso? Simón de Cirene. Este hombre estaba cumpliendo una ley. Era ley de los romanos. Podían tomar a un judío porque habían subyugado a su pueblo y darle la carga por una milla. Esa era la ley, no podían ir más allá. La ley era una milla. No podían obligarlo más. Ahora, ¿sabe qué? Que Jesucristo está diciendo al que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. La primera lo vas a hacer por la ley, para cumplir esa ley, para cumplir esa obligación. La segunda lo vas a hacer por mi ley, para mostrarle de quién eres hijo. Para mostrarle a quién lleva por dentro. Para hablarle de este reino. Vas a aprovechar el camino y tú le vas a hablar del reino. ¿Y por qué te llevo? Me está obligando a llevar la carga una milla. ¿Por qué te la llevo una milla más? A partir de allí comienzo a decirte, yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. A partir de ese momento yo comienzo a hablarle del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Pasé el aspecto legal y voy a ir más allá. Dicen, al que te pida, dale. Al que te pida, porque así es Dios. Al que le pide, le da. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. No se lo niegues. Dice la Escritura que aquel que cumple con los mandatos de Dios, los principios de Dios en cuanto al dar, en cuanto al diezmo, en cuanto a la ofrenda, esta persona prestará a muchas naciones y no pedirá prestado. Entonces va a poder cumplir con este principio. El que te pida prestado no se lo rehuses, ni después le andes presionando para que te pague. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto la ley lo permitía. Y por eso Israel podía matar, podía destruir ejércitos, pueblos enteros, era legal. Ahora no. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Israel se debió haber quedado bastante impactada cuando Jesucristo les dijo que su prójimo eran los samaritanos. Cuando le habló la parábola del buen samaritano, lo que le estaba diciendo a los judíos que le oían era, su prójimo es el samaritano. Y cuando le estaba diciendo eso, le estaba diciendo, ustedes tienen que amarlo. Fue algo fuerte. Y cuando fue a Samaria, les transmitió el mismo mensaje. Y quitó la división entre esos dos pueblos, que anteriormente habían sido un solo pueblo, pero por el pecado de los samaritanos, los judíos los desecharon. Pero Jesucristo los perdonó. Ahora, escuche bien. Pero yo os digo, fíjese, Moisés dijo, pero yo digo. La ley dice, la ley de Moisés dice, pero mi ley dice. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¡Wow! Hermoso esto. Le duele a la carne, pero en el espíritu, hermano, cae de una bendición tremenda. Amad a vuestros enemigos.
Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ora por ellos, bendícelo de parte de Dios. Muéstrale de quién eres hijos. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Para ser hijo del Padre hay que amar al enemigo. Para ser hijo del Padre hay que bendecir al que te maldice. Para ser hijo del Padre hay que hacer bien al que te aborrece. Para ser hijo del Padre hay que orar por los que te ultrajan y te persiguen. Para que sea hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Él es bueno hasta con los malos, porque Él es bueno. Su naturaleza es ser bueno, jamás puede ser malo. Ve, si usted es malo con los malos, entonces usted no es hijo del Padre Celestial, porque Él es bueno hasta con los malos. No, hermano. El que a mí me trata bien, ese consigue de todo conmigo, pero el que me trata mal no consigue nada. Usted no es hijo de Dios, si está actuando así. O si no, bueno, arrepiéntase y comience a actuar como un hijo de Dios. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, sobre malos primero y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, justos primero e injustos. El sol sale para todos, pero dice que sale primero para el malo. ¿Para qué será? Para mostrarle luz al que está en oscuridad, en tinieblas. Simbolismo. Y que hace llover sobre justos e injustos, pero aquí sí coloca a los justos primero, porque Dios no le va a enviar la lluvia primero al injusto, porque la lluvia representa lo que hace germinar la tierra, la hace producir. La lluvia representa la bendición. Entonces Dios no va a bendecir primero al injusto, primero al justo, pero también bendice al injusto. Y el injusto que esté cerca del justo debe ser bendecido por estar cerca. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Mejor dicho, los vendidos al otro reino. Los publicanos eran los que, siendo judíos, le cobraban impuestos a los judíos para dárselo a los romanos. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? O sea, la gente que no conoce a Dios. Sed pues vosotros, ¿qué dice allí? Sed pues vosotros perfectos. Diga conmigo, perfecto. Otra vez, perfecto. Yo debo ser perfecto, porque Dios me hizo perfecto. Y para ser hijo de un Dios perfecto, tengo que ser perfecto. No me puedo permitir otro nivel, sino la perfección. Yo voy caminando de la perfección espiritual que Dios hizo en mí a la perfección en mi mente, en mi alma y en mi cuerpo. La perfección total en Cristo Jesús. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Quiero tomar solo un ejemplo hoy, por razones del tiempo, de la diferencia entre los aspectos legales, la ley, y el reino de Dios en Jesucristo. Marcos capítulo 1, versículo 40, nos habla de un ejemplo poderoso. Marcos 1:40. Dice la palabra del Señor que vino a él, a Jesucristo, un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, escuche, misericordia, extendió la mano y le tocó. ¿Puede repetir esa palabra conmigo? Le tocó. Una vez más, le tocó. Y le dijo,
quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente. Diga conmigo, rigurosamente. Le impuso, le obligó. Escuche bien esto. Y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada. ¿Sabe por qué le dijo no le digas a nadie nada? Aquí vamos a ir a tomar este ejemplo. Si no ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. ¿A ellos quiénes? A los sacerdotes. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, desobedeció. De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. Le limitó el acceso. Una desobediencia. Él creyó que iba a hacer algo bueno con anunciar, publicar aquel testimonio. Estaba agradecido, quería testificar. Sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos. Jesús tuvo que quedar fuera por un testimonio en los lugares desiertos. Y venían a él de todas partes. Ya él no pudo entrar más a la ciudad, sino que la gente de la ciudad y de todas partes tenía que acercarse donde Jesús estaba. Ahora vamos a ver cuál es este ejemplo que queremos resaltar. Un leproso, según la ley, solo se podía presentar delante del sacerdote para que evaluara ya después que estaba limpio. Porque si no, entonces el sacerdote lo único que iba a decir, sigues inmundo. Y estaba en una condición de inmundicia, según Levítico capítulo 13 y 14, que no podía ser tocado. Tenía que estar aislado, tenía que vivir solo, estaba contaminado, estaba inmundo, estaba sucio, cochino. Y el que lo tocara, o tocara sus ropas, o tocara sus vestidos, o tocara las cosas que usaba, quedaba sucio también, y tenía que purificarse. Ahora, Jesucristo lo tocó, y le dijo, no se lo digas a nadie. ¿Estaba Jesucristo quebrantando la ley? No. No debía tocarlo. Él estaba trayendo la ley del reino de los cielos. ¿Sabe qué? Cuando Jesucristo envió a los 12, les dijo, sanen los enfermos, limpien los leprosos, resuciten los muertos, de gracia recibiste, de gracia. No le dijo, yo voy a resucitar los muertos o yo voy a limpiar los leprosos, no, límpienlos ustedes. A esto yo lo llamo el poder de la santidad en el reino de los cielos. Es una santidad que no se contamina con contacto. Al contrario, transfiere poder. ¿Recuerda el cojo frente a la hermosa? Lo agarró Pedro, le dijo, levántate y anda porque lo que tengo te doy. Lo que uno tiene en el reino de los cielos puede darlo. Jesucristo podía dar esa salud completa. No se iba a contaminar su santidad, no iba a dañar su santidad, como tampoco se dañó cuando lo tocó la mujer del flujo de sangre. Este hecho aconteció, según la Escritura, de tal manera que fue a escondidas. Nadie se podía haber dado cuenta de esto. Pero cuando vinieron los otros 10 leprosos, Jesucristo no los tocó. Les dio la palabra, vayan y muéstrense al sacerdote. Esa gente tenía que tener fe para ir a mostrarse al sacerdote. Y fueron limpios en el camino. Solo uno se regresó. ¿Qué voy a hacer allá mostrándome al sacerdote para que me declare limpio? Y yo estoy limpio. Voy a seguir al que me sanó mejor. Voy a darle la gloria a Dios. Hermano, usted cuando compara este pasaje y lee Levítico capítulo 13 y capítulo 14, usted se va a dar cuenta de que Jesucristo estaba estableciendo una ley, un principio legal mucho más profundo que la ley del Antiguo Testamento.
Solo quiero notar un texto. Levítico capítulo 13, versículo 45 dice: y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozando pregonará, a voces gritando, pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Fuera del campamento. ¿Usted sabe lo que eso representa, significa? Y el leproso en quien hubiere llaga llevará sus vestidos rasgados, humillación. O vea usted si su ropa tiene un roto, a ver qué es lo que usted siente. Pena, le da vergüenza. Si tiene una arruga y ya usted siente incómodo, imagínese, si está un poquito sucio y usted dice, uy, ya da pena. Imagínese rota, rasgada es rota. Y su cabeza descubierta. Embozando, gritando, pregonará: estoy inmundo, estoy sucio, estoy cochino. ¡Qué humillación! Ahora, esa humillación era consecuencia de su pecado. Porque según la Escritura, la lepra iba a venir sobre una persona en pecado. Si no, recuerde a María hablando de un leproso. María, la hermana de Aarón y de Moisés, que comenzó a hablar pistoladas de Moisés y quedó leprosa. Comenzó a decir: yo también soy profeta. Que cierto lo era. Pero comenzó a desafiar la autoridad de Dios y quedó leprosa. Y tuvieron que colocarla fuera del campamento, aislarla. Era una humillación, era una vergüenza para que todos vieran y temieran. Era una consecuencia del pecado, la lepra. No venía de parte de Dios, pero era un permiso que el enemigo iba a tener. Legal, un derecho legal. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Ni siquiera podía estar en la ciudad, ni en el pueblo, ni siquiera. Menos ir al templo, menos la presencia de Dios. Ahora Jesucristo lo tocó. ¿Es la diferencia? La ley decía: aléjense de las tales personas. Y Jesucristo lo tocó. La ley decía: no lo toques. Si lo tocas te contaminas. Ahora es más fuerte el poder santificador que hay en Cristo Jesús en nuestras vidas que el poder contaminador que hay en el mundo. Aquella mujer que se tiró a los pies de Jesús y le lloró y le lavó los pies, era inmunda, no se podía tocar. Aquella mujer del flujo de sangre que tocó a Jesucristo era inmunda, no se podía tocar. Se contaminaba la persona que lo tocara. Pero Jesucristo santifica lo que toca. La Biblia dice que todo lo que se colocaba en el altar santo era santificado. Pero el altar mismo, el que hizo el altar para quien se hizo, vino a santificarlo todo. El que te toca a ti se santifica. No te contaminas tú, se santifica él. Solo que aquel que se dice ser creyente y anda en tales condiciones, sí puede contaminar. Ahí es donde Pablo dice: no pongas las manos con ligereza a ninguno.
Les bendigo en nombre de Jesucristo. Hasta aquí la enseñanza de los dos pactos.